de Juan Miguel. Bueno, ok. Acabo de dar inicio a la grabación de la sesión de esta noche. Bienvenidos a este espacio. Les recuerdo que esta grabación solamente se está haciendo con fines académicos y que solamente tendrán acceso las personas que hacen parte de este curso. Listo, entonces, como lo prometido es deuda, vamos a iniciar con nuestro tema de CSS. Vamos a empezar hoy a conocer este nuevo lenguaje que no alcanza a ser todavía el lenguaje de programación, sino que es un complemento de un lenguaje de estilo que le va a ayudar a dar forma a nuestro HTML, que es lo que hemos venido trabajando. Antes de dar inicio, quiero saber cómo van, si tenemos dudas o preguntas de lo que realizamos el día de ayer, de lo que realizamos en la sesión de anoche. Bueno, parece que por el momento no. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero hacer unos avisos parroquiales antes de continuar con la sesión. Primero, teniendo en cuenta que nosotros estamos realizando 4 semanas de talleres de recuperación y teniendo en cuenta que la semana por aquí tengo mi almanaque, que la semana del 11 al 15 de julio, nosotros no nos pudimos encontrar, ya que yo me encontraba en unas actividades propias del SENA, en el bootcamp que se desarrolló aquí en mi centro de formación. Entonces, esa semana la vamos a recuperar en la primera semana de agosto, es decir, que vamos a llevar nuestra formación hasta el día 5 de agosto. Esa es la fecha última de nuestra formación. Bienvenida Paula, les recuerdo, vamos a ir hasta el 5 de agosto, teniendo en cuenta la recuperación de esa semana que yo no estuve del 11 al 15, ya que me encontraba en el bootcamp del centro. Entonces, para poderles mantener las 4 semanas de talleres de recuperación, que fue el compromiso hecho con ustedes, entonces por esa razón la vamos a llevar una semana más, ¿listo? Para poder completar todos los requisitos que nosotros necesitamos para poder tener la información necesaria y básica para terminar nuestro técnico. Entonces, ya teniendo eso como aviso parroquial, les cuento eso. Lo siguiente que les voy a contar es que la página, si Dios lo permite, la tenemos que estar entregando a más tardar el 31 de julio. Eso estamos a 22, todavía nos quedan una semana, que si ustedes han venido trabajando juiciosos en lo que yo voy diciendo taller a taller, van a ir ya teniendo su actividad casi lista para entrega. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestra sesión de esta noche. Vamos a empezar a trabajar CSS, que es el lenguaje de cascada, y que está inmerso dentro de la evidencia de diseño de página de la competencia 1102, que es la competencia técnica. Y recuerden que este tema lo encontramos es en fase de producción. ¿Listo? Validación ya la terminamos y por eso nos devolvimos un poco para tener como el complemento de lo que se necesita. Acuerdos, recuerden cómo tenemos nuestros acuerdos. Yo ya cerré el WhatsApp y nuestro objetivo de hoy es conocer, identificar y usar las etiquetas de estructuración básica de CSS, teniendo en cuenta los user agent y la codificación. Con base en esto, entonces podemos decir que hoy vamos a conocer qué es CSS, por qué debemos usar CSS, cuáles son sus fundamentos, desde qué es, cuál es su sintaxis, cuáles son los tipos de selectores y las recomendaciones básicas de configuración para poderlo vincular a nuestro HTML. Entonces, ya teniendo en cuenta y como base lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a dar inicio a esta parte del lenguaje de CSS que está inmerso dentro de la misma competencia del mismo resultado de aprendizaje que hemos venido trabajando. ¿Por qué CSS? Vamos a ver qué es CSS y por qué lo necesitamos. En realidad, CSS es Custom Style Sheet, que es simplemente el lenguaje que le va a dar el estilo y característica visual a los recursos que nosotros hemos ya configurado de HTML o de estructurado. Es así como a través del CSS podemos usarlo. ¿Para qué o por qué? Porque a través de él le vamos a dar características de color, fuentes, tamaños,
y todo lo que se necesita para hacer nuestra página llamativa. Es así como es necesario aprender la sintaxis del CSS para poder realizar una correcta llegada a nuestro cliente o a la persona que nos va a hacer parte de nuestra página web o que va a ser el usuario de nuestra página web. Cuando nosotros estamos hablando de CSS, como les decía, que son las hojas de estilo en cascada, Cascading Style Sheet, es básicamente la usabilidad o el uso de diferentes capas que le damos ya la forma a el contenido que hemos estructurado desde HTML. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las hojas de estilo, estamos hablando que se dan como unas sobre las otras, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente porque a través de esa organización es que vamos a tener dos términos supremamente importantes dentro de la organización, y es la especificidad y la importancia de organización. Especificidad y la importancia de organización. Permítanme un segundo, cierro la ventana. Que llegaron los señores de la basura y hacen mucho ruido. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la necesidad de hablar de hacer CSS o de tener las hojas de estilo, es importante que también tengamos en cuenta que estas se generan como la hoja de HTML aparte, en un archivo aparte. No se va a generar en el mismo documento HTML, sino que vamos a crear otro documento aparte. Además de esta hoja de estilo, hay la posibilidad de necesitar otros lenguajes que ya son de programación, como el JavaScript, el PHP o el MySQL, que es otro que nos ayuda, otros lenguajes que nos ayudan y que también van de manera independiente. Cuando nosotros hablamos del HTML, estamos hablando de la estructuración, del CSS, la parte bonita o visual. Del JavaScript es como esa interactividad de que haya una respuesta y una pregunta entre usuario y página. El PHP nos va a ayudar a toda la parte de configuración de bases de datos y el MySQL también a esos estilos que necesitamos, no visuales, pero sí de funcionamiento. Entonces, la ventaja de tener un archivo aparte es que yo puedo enlazar ese mismo archivo de estilos a todas las páginas que conforman mi página, es decir, la página principal y todas las subpáginas que vamos a necesitar para la navegación. Y de esta manera, ¿qué podemos hacer? Que haya un control más fácil y no tener que ir a cambiar página por página, subpágina por página en la parte de los estilos, sino que un solo archivo que podemos ir modificando va a cambiar todos los estilos que tienen las páginas HTML. De esta manera es necesario que nosotros aprendamos y tengamos la necesidad clara en nuestra mente de vincular el CSS al HTML. Este es el proceso de decirle al HTML que la parte gráfica y la parte visual va a estar mandada desde un archivo CSS, que es el que le va a indicar toda la configuración de la visual de la página. Esto lo debemos hacer dentro del GEAD. En este momento no lo voy a como explicar el código que debemos utilizar, ya lo vamos a hacer en nuestro editor de código. ¿Listo? Para que ustedes no se me pierdan. ¿Qué beneficios tenemos de utilizar el CSS? Beneficios como cuáles, como poder poner de parte o de forma bonita algo que hemos venido estructurando. No es lo mismo, y aquí lo vemos claramente en el ejemplo, no es lo mismo presentarle yo a mi cliente una página con esta estructura que presentarle a mi cliente una página con esta estructura, ¿verdad? Porque aquí va a tener mucho más color, mucha más organización, que es lo que nosotros vemos aquí simplemente como en un documento escrito que presenta o deja ver la información que tiene nuestra página. Entonces, es allí donde radica la importancia y el beneficio más grande del uso del CSS. ¿Cuál es la sintaxis del CSS?
Dentro de la norma de estructuración de este código debemos tener en cuenta que está conformado, configurado por tres partes esenciales. La primera son los selectores, la segunda son las propiedades y la tercera, el valor de la propiedad. Aquí, a diferencia del HTML, que se acordaban que nosotros lo utilizamos con un mayor y menor que, no, acá en el CSS lo vamos a utilizar con estos corchetes. Entonces vayan ubicando en su teclado de su computador cómo sacan esos corchetes. El corchete que es, así como ese corchete antiguo que nosotros hacíamos a mano cuando estábamos aprendiendo para allá matemáticas y no sé qué, ese corchete es el que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llamar un selector que es el contenido que viene desde el HTML. Entonces voy a ponerlo acá que lo tengo más claramente. No, volvamos atrás, mejor acá. El selector que viene del HTML. A ese selector yo le quiero dar una característica visual. ¿A través de qué? De una propiedad. Lo segundo que vamos a tener es una propiedad. Pero esa propiedad debe estar antecedida por el corchete de apertura. Y la propiedad, a diferencia que en el HTML que le dábamos igual, aquí le debemos dar 2 puntos para que entienda cuál es el valor de la propiedad que yo quiero que tenga esa sentencia. Entonces, este valor siempre va a terminar con un punto y coma antes de cerrar nuestro corchete final de la sentencia de la sintaxis de CSS. Por ejemplo, si yo quiero que todos los títulos H1 tengan un tamaño de fuente 24, esta va a ser la sintaxis en HTML que yo debo escribir. Traigo, tal cual como lo escribo en el HTML, los H1, es decir, qué es lo que yo quiero seleccionar para darle una característica específica. Luego abro corchete, luego le digo que quiero que modifique la propiedad tamaño de fuente, font size. Para que él me entienda que yo quiero que tenga un tamaño específico, le doy 2 puntos, le doy el valor 24, 20, 30 píxeles, que píxeles es el tamaño, la unidad de tamaño, y luego de esto le vamos a colocar punto y coma para venir a cerrar con el siguiente corchete o el corchete final. De esta manera es que vamos a sentenciar o a escribir toda la sintaxis en CSS. Vamos a tener un selector, vamos a tener una propiedad y vamos a tener un valor. Una declaración es que, perdón, se me movió. Una declaración es que todo lo que nosotros coloquemos y que está conformada por cada una de las propiedades que les hablé hace un momento. El selector es el elemento que traemos desde HTML. La propiedad es lo que yo quiero modificar o cambiar o decirle que sea de una manera específica de mi código. Y el valor es el significado, no, o lo que yo quiero que sea cambiado. Si, por ejemplo, yo aquí le digo font family, es decir, yo quiero que se trabaje con una familia de fuentes. ¿Con cuáles? El valor es Arial o Helvética o sans serif. Cualquiera de estas tres. Si el navegador llega y abre mi página y no tiene preestablecido o no tiene instalada la fuente Arial, pues va y busca la Helvética. Y si la Helvética tampoco la tiene, pues va y coloca la sans serif. Si no encuentra ninguna de estas, por defecto, coloca la que tenga instalada la página de internet o el explorador de internet según el que nosotros estemos utilizando, si es Mozilla, si es Google Chrome, si es Safari, hay muchas variedades y todas tienen sus características visuales ya establecidas. Entonces, de esta manera determinamos cuántas propiedades y cuántos valores le puedo colocar yo a una declaración
cuantos quiera modificar y sean necesarios. Si ustedes se dan cuenta aquí, en una misma declaración estoy cambiando la familia de fuentes y el tamaño de la fuente. Estoy haciéndolo dos en una sola sentencia o declaración. ¿Cómo debo asociar? Y acuérdense que nosotros debemos tener en cuenta que todo debe ir vinculado, porque de esta manera él va a entender qué es lo que yo le quiero decir. Esto es lo que nosotros escribimos en HTML. ¿Se acuerdan? Una etiqueta que abre de párrafo y una etiqueta que cierra párrafo y un texto dentro de él. En este caso yo coloqué un párrafo. Para ir a hacer la modificación o lo que yo le quiera manipular desde el CSS, debo decir a qué le quiero yo dar esa característica visual. En este caso, mi selector va a ser párrafo, que es este que utilizamos acá, lo voy a traer para acá. Y ahí sí ya puedo hacer la escritura para que mi CSS entienda cuáles son las características que yo le quiero dar. Abrimos corchete, le damos una propiedad, 2 puntos, le damos un valor a la propiedad, cerramos con punto y coma y cerramos con el corchete. Al igual que en el HTML no pueden faltar esos cierres y esas, esos, ¿cómo se llaman? Ese punto y coma y esos 2 puntos que nos van a ayudar a la configuración de nuestra página y de nuestra escritura en CSS. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta esos elementos. Primero, ¿qué traemos de HTML? Que aquí en CSS lo vamos a llamar selector, que es la etiqueta que yo le voy a dar para traer o llamar desde el CSS. Luego que vamos a darle una propiedad y un valor a esa propiedad para que él entienda lo que debe modificar. Aquí tenemos otro ejemplo un poquito más largo y más complejo. Tenemos una etiqueta div en HTML, que es simplemente un conjunto de elementos o una cajita. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las cajitas? Una cajita que tiene una característica o está marcada o nombrada con la clase, con el nombre contenedor. Y dentro de eso pues está el contenido, que puede ser un texto cualquiera. Y cerramos nuestra etiqueta en el HTML. Esta es la sentencia en HTML. ¿Cómo la llevamos a modificar desde CSS? Entonces, traemos el selector, en este caso mi selector, cuando tenemos clases, es decir, cuando tenemos la etiqueta class o la etiqueta ID, lo que vamos a decir como selector es el atributo, el valor del atributo que yo le estoy dando a mi etiqueta. Entonces voy a traer el selector contenedor. Pero ¿cómo lo llamamos? Cuando son clases, esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se vayan como metiendo esto en la cabeza. Cuando tenemos clases, las llamamos con un punto. Siempre debe haber un punto y el valor del atributo de la clase para que él entienda que lo que yo quiero es que modifique ese contenedor o ese contenido que se llama o que yo le coloqué el nombre de contenedor. Si el atributo que yo utilizo en HTML no es class, sino ID o ID, no lo llamo con punto, sino lo llamo con el signo numeral, para que él lo entendiera. Entonces, si aquí en vez de decir class, dijese ID, no le coloco acá punto, sino le coloco numeral. Esto lo vamos a ver más adelante, más a profundidad. No se me preocupen, pero es para que vayamos como comprendiendo la estructura general. Igual que en los ejemplos anteriores, le colocamos una propiedad y un valor a esa propiedad. En este caso ya estamos modificando, por ejemplo, color, y le estamos diciendo que lo coloque en color
púrpura. Recuerden que aquí todo lo manejamos en inglés. Entonces, de esta manera empezamos a entender un poco más de la sintaxis de el uso de el CSS. ¿Listo? Ahora, así como en HTML tenemos etiquetas básicas, en CSS también tenemos unos selectores básicos. ¿Cuáles son esos selectores básicos? Solamente vamos a conocer los más usados para que ustedes entiendan que esto es lo que nos va a ayudar a dar la modificación que nosotros queremos al HTML. Entonces vamos a empezar a conocer esos selectores. Estamos hablando de los selectores tipo elemento, que son los más grandes. Vamos a empezar desde los más generales o los más globales hasta los más específicos. Lo más general y el tipo elemento que nosotros podemos traer es traer el elemento o la etiqueta HTML tal cual la usamos allá en el HTML. ¿Cómo qué? Como la etiqueta párrafo la traemos aquí como un selector P o párrafo. Si estamos hablando en HTML de un título H1, yo lo traigo como selector a mi CSS H1. Y ahí sí empiezo a escribir la sentencia en CSS, teniendo en cuenta toda la estructura o la sintaxis necesaria para que el computador entienda cómo se escribe el CSS. El segundo tipo de selector que yo encuentro son los tipo clase, que ya los habíamos visto en este ejemplo. Estos son tipo clase. ¿Qué hacen? Hacen que nosotros tengamos una selección definida que traemos y determinamos desde CSS, desde HTML y la traemos al CSS. Este selector está basado en atributos que nosotros le podemos dar. Por ejemplo, si yo tengo un título 2, un H2, allá en HTML, ¿qué dice ítem 2? Es el título, ¿verdad? Pero yo quiero que cuando yo le diga a mi CSS, quiero que los títulos H2 estén en color rosa y tamaño 20. Pero el título 2 que tenga la clase subtítulo o subencabezado tenga un color verde. Entonces yo le digo H2 que tenga color morado, ¿fue que dije? Bueno, no me acuerdo qué color dije, qué memoria la mía. Pero quiero que el que tenga una clase específica o una etiqueta que yo le ponga, un nombre específico que yo le ponga, tenga una característica diferente. Entonces, ¿cómo hago? Allá en la etiqueta de HTML, yo defino que le voy a poner una clase, es decir, lo voy a identificar más específicamente, más él solito como único, y le voy a decir que la clase sea igual a subencabezado. Pues como está en inglés el ejemplo, pues por eso se los pongo acá en español. ¿Qué hago? Que desde CSS voy a llamar a esa clase específica para darle un color diferente a todos los H2 que yo tengo ya en mi HTML. ¿Cómo lo llamo? Siempre iniciando por un punto. Luego le coloco el valor de la clase o como yo nombré a ese identificador o esa clase específica y le doy la característica de ahí en adelante de lo que yo quiera en CSS y su estructura de sintaxis. ¿Claro hasta ahí o está un poco complejo? Bueno, o sea, no sé tan complicado para mí, O- pues.
Ok, vale, listo. No sé, Paula y Marta, Lucía, ¿qué piensan? Si están ya desmayadas, ¿les dio la desmayación? Como que sí se me desmayaron estas mujeres porque se perdieron. Bueno, entonces, como esto es súper importante de que vayamos conociendo, vamos a continuar conociendo otros selectores. Otro selector muy importante es el ID. Ya estuvimos hablando de él, que es el ID, y que también le da una característica, aunque es un poco menos específica que la clase, que el class, pero también identifica a un aspecto más pequeño, le da un atributo a algo más pequeño. Entonces, yo puedo utilizar ID, es menos específico que la clase, pero también lo puedo identificar porque de pronto pueden ser contenidos más generales, no tan como yo quiero que solamente el H2 que está en la página tal sea de otro color, sino que de pronto yo puedo identificar todos los textos de 3 renglones para que tengan una característica diferente. Entonces, los puedo identificar desde el ID gracias a un atributo que tengan en común. Entonces, si yo le digo que todos los ID que se llamen, bueno, aquí le voy a poner CDBAR, lo voy a leer tal cual. Le voy a dar una característica. Entonces, ¿cómo lo llamo? Ya no lo llamo con puntos, sino con numeral o almohadilla. Este signito se llama numeral o almohadilla. Entonces, este es el que nos ayuda a traer otro tipo de nombres que yo les pueda dar a los elementos desde el HTML. Funciona exactamente igual que la clase. La única diferencia es que lo llamamos con el signo numeral. ¿Que yo puedo ser y quiero ser más específico? Sí, puedo ser más específico. Yo puedo decirle a, por ejemplo, el H2 que lo estábamos trabajando en el ejemplo anterior, en el del clase, le puedo decir que el H2 de clase tal tenga tal color. Puedo llamar más de un selector. Por ejemplo, yo puedo llamar el selector P y dentro de P pueda que yo tenga una clase. Entonces, llamo esa clase como párrafo inicial, por ejemplo. Y a ese le puedo decir que tenga en ese, nos quedan 10 minutos, en ese párrafo inicial que tenga un H2 y a esos que yo quiero que se le haga, bueno, aunque aquí debería ir párrafo H2 e inicial. De lo más grande a lo más pequeño siempre vamos trabajando y lo podemos hacer tan específico como nosotros lo queramos hacer, trayendo elementos más y más específicos. Si yo quiero que se modifique solamente un renglón dentro del párrafo inicial, dentro del párrafo del div 4, yo le puedo decir en el CSS qué es específicamente lo que quiero modificar. Y esos selectores son selectores compuestos. Y tenemos los selectores descendentes, o sea, que van hacia abajo y que son los hijos de los hijos de los hijos. Entonces, los cuales nosotros debemos, fuera de especificar, tener en cuenta si está cuál inmerso dentro del otro, que era básicamente lo que estábamos hablando acá, del más grande al más pequeño, o sea, del papá al hijo, al hijo, al hijo, al hijo, al hijo. Y así es súper importante que podemos marcar la descendencia de nuestro código. Tenemos otra forma de selectores y son los agrupados. ¿Cómo son los agrupados? Si yo le quiero cambiar más de un elemento
al mismo selector. Por ejemplo, a H1 yo solamente no le quiero cambiar la fuente, sino que le quiero cambiar el color y le quiero cambiar el grosor, el peso. Entonces yo le puedo decir que quiero un peso, es decir, que sea negrilla, por ejemplo, un peso. Bold, porque quiero que sea negrita. Pero además, entonces ahí punto y coma, quiero que el color sea azul. Y ahí sí le doy punto y coma y cierro mi sentencia de CSS. Entonces puedo agrupar y puedo darle varias características separadas por punto y coma. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Solo estuvimos hablando de cómo se escriben y cuáles son los selectores que vamos a utilizar en CSS. Yo sé que es un poco complejo empezar a pensar en dos idiomas. Pensar en HTML y pensar en CSS. Pero cuando empecemos a ubicar el CSS mezclado al HTML, vamos a ver la necesidad y vamos a entender cómo es fácil establecer características determinadas para nuestra página de Internet. Entonces, tarea. Vamos a tener como tarea revisar contenido acerca de CSS. No se me van a complicar, pero échenle una miradita, échenle una ojeadita a cómo funciona, entren a esta página que es buena, la W3 School, ahí están como todas todos los selectores, ahí pueden echarle una miradita. Hay páginas interesantes que podemos ir mirando, esta también es excelente para que la vayamos realizando y revisando en realidad qué es lo que más se usa. Solamente esa es la tarea, mirar, no confundirse, mirar. ¿Para qué? Para que la otra semana, creo que nos vemos el martes, porque el lunes creo que van a tener inglés. Entonces, el martes ya tengamos nuestra estructura en HTML con lo que hemos aprendido de HTML hasta el momento y lo vamos a empezar a configurar y a darle características de CSS. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas e inquietudes? No, señora. Vale, Lady. Entonces, no les voy a dar más contenido para no confundirlos. Y porque quiero que este fin de semana terminen de ponerse al día con su HTML y así podamos trabajar la otra semana de la mano. Vamos pauta a pauta. Con eso, ustedes al final de la semana ya tienen listo lo que deben entregar. ¿Listo? Entonces, chicos, si no tenemos más dudas o preguntas, ese sería nuestro taller de la noche de hoy, al cual entonces ustedes van a tener acceso apenas se suba. Como estamos trabajando talleres cortos, en realidad pues es mucho más rápido el que se convierta el archivo y yo lo pueda subir a la página de YouTube más fácilmente. Ya ahorita les comparto a través del WhatsApp. Ay, la asistencia, porfa. Les voy a compartir a través, no sé si alcanzamos por acá. Nos quedan 3 minutos. Ah, sí. Vamos a compartir el enlace de la asistencia. Listo, entonces por acá. Asistencia. Listo. Y les voy a copiar la presentación. Si no les llega por acá, entonces también se las copio por el WhatsApp, pero
Por acá también se las voy a pasar para que la tengan ahí a mano en este momento. Vamos en producción. Y nuestro primer archivo de CSS. No, este no es, error. Claro, me lo imaginé. Debe ser en PDF y si no, no lo deja subir. Ay, error. Creo que está muy pesado. Mejor se los voy a enviar por el WhatsApp. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Material de la clase de hoy. Mm, Listo. Ok. Aquí, por acá sí pasó. Y de todas maneras, ahí también les voy a compartir la asistencia. ¿Listo? Listo, mis chiquillos hermosos. Entonces, ya con eso les dejo pasar un fin de semana súper espectacular para que les vaya muy, muy bien y todo sea como debe ser, ¿vale? Entonces, si no tenemos más dudas o preguntas, ya sabemos, apenas haya convertido la grabación, se las subo a YouTube y se las comparto. Recuerden entonces, hoy solamente conocimos conceptos de CSS, aprendimos algunos elementos de estructuración y sintaxis del lenguaje CSS. ¿Para qué? Para empezar a trabajarlo la próxima semana. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la tarea? Que ustedes lean y revisen el material de apoyo, no se me vayan a complicar ni se me vayan a enredar, simplemente revísenlo, mírenlo. Pero adicional, lo que sí deben tener listo para el martes de la próxima semana es su HTML ya escrito, con todo lo que hemos venido haciendo y hemos venido trabajando, ¿listo? Entonces, súper importante que tengamos el HTML listo para que nosotros podamos, en definitiva, empezar a trabajar la parte del CSS, ¿vale? Mis chicos divinos, voy a parar la grabación en este momento.